Buenos días para todos y para todas, señora viceministra de Relaciones Exteriores, señores y señoras directores generales, estimados colegas, señoras y señores. Es un placer darles la bienvenida hoy a esta conferencia en el marco de los cursos de actualización y formación de la Academia Diplomática, conferencia organizada en conjunto con la Fundación Siembra, que nos traen en el día de hoy un invitado de lujo en la persona de Juan Gabriel Tocatlián. Tocatlián es uno de los observadores más despiertos de los temas de relaciones internacionales en nuestra región y hoy nos va a dar una conferencia sobre los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump. Juan Gabriel Tocatlián es sociólogo, tiene un doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, fue vicerrector y es profesor de la Universidad Di Tella en la República Argentina y además es un autor con muchísimas publicaciones. Su último libro, titulado Consejos no solicitados sobre política internacional, va a estar en breve para ser consultado en la biblioteca de la Academia Diplomática. En el día de hoy también nos acompaña el equipo académico que trabaja con el doctor Tocatlián. Tenemos al doctor Carlos Luján, a quien aprovecho para agradecerle sus buenos oficios en hacer realidad esta conferencia en el día de hoy, la doctora Svenja Blanque, y nos acompaña también de forma virtual desde México la magíster Guadalupe González. Previo a comenzar, vamos a escuchar las palabras de apertura de la señora viceministra de Relaciones Exteriores, la embajadora Valeria Zuccasi, y posteriormente del licenciado Nicolás Iglesias, coordinador de la Fundación Siembra. Muchas gracias. Viceministra, tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ministra, un honor tenerla en la primera fila. A nuestro invitado, obviamente, a Carlos por haber ayudado a organizar todo esto. Quiero contarles un poco y muy informalmente por qué hoy esta conferencia y por qué este formato de invitación, que es algo que Felipe supo entender muy bien desde el Instituto Artigas y que nos está ayudando a implementar. Históricamente la formación diplomática ha sido una formación de puertas para adentro, en donde en lugar de abrirnos, conversar, sentamos a diplomáticas y diplomáticos de todas las edades y de todas las etapas de la carrera en una sala a conversar de temas que la mayor parte del tiempo nos parecen aburridos porque son los mismos que escuchamos en nuestras épocas universitarias y en nuestras épocas de formación. Y desde el 1 de marzo nos hemos propuesto cambiar esa formación, profesora, así que ahí está su desafío para ser el primero, además, que lo inaugura. Nuestra idea es empezar a generar instancias de debate, instancias de intercambio, instancias en las que podamos escuchar a quienes pueden aportar un análisis y una evaluación de lo que está sucediendo en el mundo que nos haga un poco más inteligentes en nuestros análisis también, y para que eso pueda servir en nuestra labor cotidiana, entendiendo mejor el mundo en el que se inserta Uruguay, que no es un mundo sencillo, como seguramente escucharemos durante las próximas instancias. Eso también ha significado que en lugar de mantener estas conferencias cerradas para las y los colegas que están en la etapa de formación y de actualización, las hemos abierto a otras instancias, las hemos abierto a otras instituciones, las hemos abierto a la sociedad pública, y es nuestra intención seguir haciéndolo en un formato de conversatorio, en donde podamos intercambiar y desde el intercambio enriquecernos mutuamente. Por lo tanto, es un gran honor empezar hoy con esta discusión que sabemos va a ser muy enriquecedora para todos y todas nosotras, y esperamos que sea la primera de muchos. Los aliento, sinceramente, a aprovecharla y también a poder hacer algunas preguntas y sacarse dudas, porque no es siempre que podemos escuchar a quienes han dedicado una vida al análisis de lo internacional desde la práctica y desde lo que sucede, y no solamente desde la historia y desde lo que creemos entender de lo que ha sucedido. Sin mucho más que eso, dejo la palabra, Felipe, a los que realmente saben para escuchar y aprovechar esta mañana. Primero, muchas gracias, subsecretaria, y
y Aliase por esta posibilidad de hacer algo juntos con Fundación Siembra. En el mismo espíritu de lo que decía la embajadora, Siembra busca generar diálogos y conversaciones entre actores de la sociedad civil, el gobierno, la academia, los movimientos sociales, y que sea un espacio plural que genere quizás conversaciones inesperadas entre actores que capaz nunca se reúnen a conversar. Y este tema que nos trae el doctor Tocatrián nos involucra, y aunque el impacto de Trump suene algo que quizás está lejos, realmente es algo que desde nuestra realidad puede ser mirada y desafío, también con algunas miradas que creo que deberían estar en la mesa esta mañana para pensar el impacto a nivel humanitario, el impacto a nivel cultural, el impacto a nivel no solo económico, sino de las relaciones internacionales, obviamente, el impacto a nivel de la cooperación internacional, y me animo a decir también, como alguien que estudia las religiones, el impacto a nivel de las religiones y de las teologías políticas que hacen que se generen alianzas en este campo del mundo de las relaciones internacionales, a veces basadas en otros esquemas o en otras cosmovisiones que para estos actores de gobierno son importantes. Así que las preguntas que también como siempre queremos traer es cómo podemos construir esperanzas y construir sociedades más democráticas en este contexto con estos liderazgos que son desafiantes, y cuáles son los principios que nos pueden orientar y reunir actores de distintos lugares para que justamente la perspectiva de los derechos humanos y la democracia siga vigente más allá de los impactos de estos nuevos gobiernos y nuevos liderazgos. Así que agradecido a la embajadora, al instituto y al profesor Tocatrián y su equipo para esta conversación, y bueno, que sea un diálogo fructífero. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un gran honor estar con ustedes en el día de hoy. Agradezco muchísimo al Ministerio de Relaciones Exteriores y por supuesto también a Siembra y en particular a Carlos Luján por haberme invitado a compartir con ustedes esta jornada. A su turno, los colegas que nos acompañan en la mesa y de manera virtual, constituimos ciertamente, y gracias al compromiso de la Fundación Ebert en Buenos Aires, un grupo de trabajo en el cual está Carlos, está Guadalupe, pero también está Carlos Romero de Venezuela y Mónica Hirsch de Brasil y yo de Argentina, con lo cual ya por varios años hemos estado trabajando en aras de una iniciativa de tomar los temas de América Latina, debatirlos profundamente y procurar, por lo menos, hacer algún aporte desde el campo no solamente conceptual, sino también de la práctica. Así que esto vaya para decir que, si bien yo soy el que va a abrir esta ponencia, de hecho, configuramos más bien un colectivo que ha venido reflexionando sobre muchos de los temas, y algunos de ellos han sido producto de debates, seminarios, talleres que hemos llevado a cabo. Voy a hacer una presentación que espero no sea extensa, insistiendo en un punto de partida. Un gran estudioso de las relaciones internacionales, Robert Cox, canadiense, él decía: la perspectiva cuenta. Es decir, desde donde hablemos cuenta mucho. Yo soy argentino, cono sureño, sudamericano, latinoamericano. Es decir, yo tengo que pensar la política internacional desde nuestra realidad geográfica y como parte del sur global. Tengo que saber entender qué pasa en Bruselas, si puedo, en Washington, si me alcanza,
en Beijing, si leo alguna buena traducción, o en Moscú, si es que consigo alguna información, pero debo hacerlo desde América Latina. Entonces, eso puede ser quizá muy importante remarcarlo. Lo segundo es que mi análisis es más desde el ángulo de la política internacional. Es decir, si aquí hubiera un economista o un jurista o una economista, seguramente haría hincapié en otras cuestiones. Y por lo tanto, mi perspectiva en ese sentido es acotada, tiene un límite, es un lente, pero no es algo supremamente integral que deba tomarse como lo correcto, ¿sí? Es un lente para entender la dinámica internacional. Y también la perspectiva cuenta si uno concibe lo que estudia, hace y practica para preservar el statu quo o para aportar de alguna manera alguna reforma, algún cambio, alguna transformación que en estos momentos por hoy posiblemente deba ser radical en el mundo. Me inscribo mucho más en esta segunda opción que en la primera opción. Y por lo tanto eso puede brindar un sesgo, o tiene un sesgo. Y entonces anticipo también ese sesgo. Dicho lo anterior, voy a hacer dos grandes puntos, intentaré hacer dos grandes puntos. El primero, un contexto global, y el segundo, me voy a centrar en el Estados Unidos de Trump, que es el título de este encuentro. En términos del contexto global, del primer punto, voy a hacer referencia a dos cuestiones fundamentales que para los internacionalistas es clave. Sobre el mundo y sobre el orden. Dos preguntas, sobre el mundo y sobre el orden. En términos del mundo, lo que estamos viviendo, a mi entender, son dos ocasos simultáneos que se refuerzan uno al otro de dos procesos que son distintos. Dos ocasos que se refuerzan uno al otro de dos procesos distintos. El primer proceso lo podríamos llamar una pauta histórica. La pauta histórica es el predominio de Occidente desde mediados del siglo XVIII. Cuando digo el predominio de Occidente desde mediados del siglo XVIII, quiero decir sus instituciones, sus valores, sus intereses, sus normas, sus principios. Este proceso, este largo proceso, esta pauta histórica, a mi modo de ver, está viviendo un paulatino ocaso. Y ese paulatino ocaso tiene que ver con la irrupción significativa de un nuevo centro de poder mundial y gravitacional que está en Asia y no solamente en China. Mirar solo a China es ciertamente importante, pero insuficiente si uno lo hace así. ¿Qué quiero decir con ello? Que detrás de China, con otros actores de la región, hay un conjunto de nuevos protagonistas que traen otros intereses, otras normas, otras reglas, otras instituciones y otros principios. Y aquí, en ese sentido, lo que es fundamental, a mi modo de ver, de este ocaso paulatino, que de hecho comienza en los años 70 del siglo pasado y que se acelera y vemos un proceso de significativa aceleración, es que este mundo asiático que irrumpe tiene muchas particularidades que tendríamos que entender mejor, porque muchos de estos actores protagonistas no son históricamente estados-nación tal cual los hemos concebido. Son herederos en realidad de viejos imperios, actualizados. El imperio ruso con Rusia, el imperio chino con China, el imperio otomano con Turquía, el imperio persa con Irán.
y son en su mayoría países, hoy Estados-nación, agraviados, maltratados, ignorados por Occidente. Y este hecho histórico tiene una marca que es persistente y se proyecta en este siglo XXI. Entonces, este ocaso paulatino de una pauta histórica coincide con un ocaso definitivo, total, ya colapsado, que es lo que a falta de un mejor nombre llamábamos la posguerra fría. No sabíamos cómo llamar lo que sucedía cuando terminó la Guerra Fría y lo llamamos la posguerra fría. Y esa posguerra fría tenía básicamente la aspiración de que el así denominado orden internacional liberal se propagara, se universalizara, fuera adaptado y adoptado colectivamente por la comunidad internacional y que tuviera como su proa un país que era el primus inter pares, Estados Unidos. Este ciclo corto terminó. ¿Esto quiere decir que aspectos del orden liberal desaparecieron? No, continúan existiendo. Por supuesto que sí, pero cada vez más estrechamente cobijan a muy pocos países y en muy pocos aspectos y en muy pocas dinámicas. Este ciclo corto tiene 3 fechas de terminación. En 2022 la invasión rusa a Ucrania, en 2023 el ataque terrorista de Hamás en el sur de Israel y la retribución masiva, aniquiladora, terrible de Israel, y la elección de Trump en el 2024. Estos 3 hitos para mí constituyen el modo de cerrar esta expectativa que tenía como base también en la posguerra fría, la expectativa de que a la estabilidad y a la seguridad le iba a acompañar la justicia y la igualdad. Nada de eso sucedió. Y nada de eso sucedió de la mano de Occidente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que este proceso en el cual coinciden, insisto, 2 dinámicas muy distintas, tiene 2 cuestiones principales a pensar. La primera es si entramos definitivamente a lo que podríamos llamar un mundo posoccidental. Y en ese mundo posoccidental, la clave es si vamos a ver adaptación de Occidente a los cambios o resistencia mayor de Occidente a esos cambios. Y lo que vamos a ver, por otro lado, es si este auge de Asia es un auge que provee estabilidad y provee algún tipo de posibilidad de coexistencia. Dicho lo anterior, yo soy un poco escéptico, más bien soy moderadamente pesimista, porque no creo que haya factores moderadores que lleven a un modo de articulación en este proceso que he llamado posoccidental. Voy al tema del orden, que era el otro aspecto que quería mencionar, antes de entrar a Estados Unidos de Trump. La pregunta por el orden es una pregunta esencial en las relaciones internacionales sobre el estado del orden, sobre el alcance del orden. Hay, en realidad, en los últimos tiempos, y ante el debilitamiento y deterioro del orden internacional liberal, 2 modos de aproximarse a definir y discernir, a su vez, mejor el tipo de orden el que estamos atravesando. Una es de cuño estructural realista. Esa de cuño estructural realista se centra en los cambios en el poder relativo de los actores, ¿sí? Lo vemos todos los días.
no, asciende China, no, desciende Estados Unidos. Todo este debate, ¿sí?, que es muy propio también, más propio de las escuelas anglosajonas. Hay otra mirada más propia a otro concepto estructural, que es los estudios críticos y en particular Gramsci, que hablan del interregno, es decir, de dos momentos, uno que no alcanza a fenecer y otro que no alcanza a florecer con fuerza. Y en ese interregno, nos recuerda Gramsci, hay todo tipo de síntomas mórbidos en el escenario internacional y local. Estas dos aproximaciones, creo yo, son muy pertinentes, muy adecuadas, nos brindan luces, pero también tienen sombras y tienen un problema fundamental, y es que ambas sugieren que va a haber un desenlace, un día después, y en el día después va a haber o un actor más predominante o se van a instalar nuevas fórmulas progresivas, positivas, promisorias para la humanidad. A mi entender, y como parte de un trabajo de grupo que también hemos hecho con varios de los colegas, en realidad uno y otro, es decir, las miradas estructural realistas y las miradas gramscianas, insisto, nos aportan, pero tienen ciertos defectos. En esa dirección, yo creo que lo que estamos es ante un orden internacional no hegemónico. Es decir, un orden internacional en el cual no hay ningún Estado ni conjunto de Estados capaces de hegemonizar y ordenar el sistema internacional. Y que por lo tanto, cuando hablamos usualmente de que estamos en una era de la incertidumbre, yo diría que hace tiempo dejamos la incertidumbre. Estamos en una era de la peligrosidad, porque no estamos habituados a convivir en un orden internacional no hegemónico. Y ese es un fenomenal desafío, no solamente para los principales actores, sino para nosotros, desde América Latina, que debiéramos tratar de aportar para amortiguar las tensiones, para eludir las contradicciones y confrontaciones, para aportar desde otro lugar, con miradas, con lentes, con ideas distintas, porque si no hay componentes más cooperativos en este orden internacional no hegemónico, lo que queda es solamente el conflicto abierto. Yo uso siempre una imagen para que se entienda claramente a qué me estoy refiriendo. Que no es un hecho anecdótico, pero que puede sonar a una anécdota. En 1947, en la Universidad de Chicago, tan famosa por los Chicago Boys neoliberales, había otras personas que no eran los Chicago Boys neoliberales. Y era el mundo de los científicos, de los físicos, de los matemáticos, de los químicos, de los biólogos, que estaban, algunos de ellos participando de lo que fue todo el movimiento que llevó a la construcción de la bomba atómica que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. Y otros eran especialistas en temas muy puntuales de lo que en ese momento ya era el desarrollo nuclear de los Estados Unidos y preveían con razón una carrera armamentista con la Unión Soviética mucho más claramente después de que se proclamara la doctrina Truman. Y entonces crearon una revista muy reputada, probablemente la más reputada en la materia, que se llama el Boletín de Científicos Atómicos, The Bulletin of Atomic Scientists. Y en su primer número, en el número del 47, que era apenas un newsletter, colocaron arriba, hacia la derecha, lo que llamaron el reloj del día final, The Doomsday Clock. Y entonces, para mostrarle a la comunidad científica de Estados Unidos, pero también advertir a las comunidades científicas internacionales que
los peligros de una carrera armamentista y de una disputa descontrolada entre Estados Unidos y la Unión Soviética podía llevar a una especie de Armagedón. Y por lo tanto pusieron una manecilla cercana a las 12 y la otra a los 7 minutos de las 12, como para advertir la situación por la que empezaba a transitar el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Esta manecilla se fue moviendo según hubiera crisis en distintos momentos de la Guerra Fría. Por suerte se terminó la Guerra Fría y entonces, como es habitual, cada cierto tiempo se reúnen estos científicos, 10 miembros del board son premios Nobel en sus materias y, conjugando distintos elementos militares, políticos, ambientales, etc., modifican el lugar de las manecillas del reloj. En el 91 lo pusieron a 17 minutos de las 12. Era, algunos de ustedes se acordarán, la época de la esperanza del dividendo de la paz. Iban a bajar los presupuestos de defensa, iba a haber una mayor armonía internacional, iba a haber un acento en las cuestiones de género, medio ambiente, progreso, etc., en desmedro de las cuestiones de la alta política de defensa. El 28 de enero de este año se reunieron nuevamente, después de varias ocasiones que lo hicieron en el transcurso del siglo XXI, para volver a mover el reloj. Y lo pusieron a 89 segundos de las 12, para alertar de que estamos en un nivel límite a nivel internacional en muchos temas. Los militares, los ambientales, los sociales, y que la sumatoria de esta concatenación de fenómenos podría llevar a un mundo ya no solamente peligroso, sino totalmente descontrolado y violento. Por eso digo que como se maneje este orden internacional no hegemónico es esencial y que no puede ser comandado solo por China y Estados Unidos. No debiera ser comandado por China y Estados Unidos. Es más, no dejaría en manos de ninguno de los dos el modo de articular este orden. Fin de este primer segmento. Voy al segundo segmento, Estados Unidos bajo Trump. Voy a tratar de ser más rápido y más preciso acá. Voy a hacer, en este caso, 4 puntos fundamentales. El primero es que tenemos que hacernos, en primer lugar, la pregunta por la continuidad y el cambio en Estados Unidos. Esta es una pregunta que en general no nos hacemos hoy, quiero decir. Hay una enorme cantidad de textos, de trabajos, de notas, de argumentos que ven casi el fenómeno Trump como único, unívoco, inédito. Tiene mucho de eso, pero no es todo eso. Si yo me pongo a ver qué elementos de continuidad hay con previas administraciones demócratas y la propia de Trump, voy a encontrar bastantes continuidades. Podría uno decir que con Trump estas continuidades están exacerbadas, pero son continuidades, no son novedades. Ejemplo, la centralidad de China para Estados Unidos, cómo contener y revertir la influencia de China. Esto empezó en el 2012, en el segundo mandato de Obama, con la estrategia pivote de cómo contener político y militarmente en el Indo-Pacífico a China y su proyección internacional. La cuestión de los aranceles. ¿Quién fue el primero en poner aranceles? El mayor arancelista de aquel momento histórico que ya nos olvidamos fue Obama. Lo siguió escalando significativamente Trump. Lo reescaló Biden.
y ahora lo recontraescaló Trump. Pero esta pauta de aranceles aplicados de un país que cada vez fue perdiendo más competitividad y que cada vez trató de trasladársele afuera los costos del ajuste que no estaba dispuesto a hacer adentro, llevan varios años en Estados Unidos. ¿Qué decir de las deportaciones? Los 2 mandatos de Obama se deportaron 5.6 millones de personas. En el mandato primero de Trump se deportaron 2 millones de personas. Y en el mandato de Biden se deportaron 4 millones de personas. Los demócratas fueron deportadores seriales. Ahora será más brutal, sin duda alguna, más escenográficamente impúdico lo que hace Trump, sin duda alguna, y terrible, sin duda alguna. Pero la política de deportaciones de Estados Unidos es continua, es persistente. ¿Qué decir de la tolerancia histórica que ha tenido Estados Unidos? El segundo Obama, que fracasó en un intento de buscar promover la tesis de los 2 estados en Israel y Palestina, fue un fracaso, su ensayo fue un fracaso. De ahí en más hemos visto una tolerancia, admisibilidad, cheque en blanco de republicanos y demócratas por igual al Estado de Israel, que padeció, insisto, un brutal atentado terrorista de parte de Hamás en octubre del 2023. Inadmisible bajo todo punto de vista. Sin embargo, el cheque en blanco que Estados Unidos le ha dado a Israel, de la misma manera que como ha buscado socavar en muchos casos la estabilidad en Medio Oriente y tolerar a ciertos regímenes en esa parte del mundo, llámese Arabia Saudita, entre otros, ha sido una constante. Que ahora Trump indique que quiere convertir a Gaza en un show y que no haya viajado a Israel en esta última visita que hizo por Medio Oriente es un hecho no menor. Pero lo que quiero señalar es que con Trump tenemos continuidades exacerbadas y rupturas drásticas. ¿Dónde están las rupturas? Y aquí voy al segundo punto. Pese a todo lo que sucede, pese a todo lo que ocurre, pese a todas las acciones de Trump, yo diría que hoy él entiende que Estados Unidos no tiene ni la capacidad ni la voluntad de moldear el sistema internacional, salvo contener a China. Y que esto está acompañado de una suerte de ensoñamiento expansionista para volver a una edad de oro de Estados Unidos que tampoco es alcanzable. No puede convertir a Canadá en el Estado 51, no puede reapoderarse del Canal de Panamá, ni va a quedarse con Groenlandia. Y no lo puede hacer por una combinación de factores internos y externos. En gran medida la pérdida de competitividad de Estados Unidos, su proceso de desindustrialización, una polarización social creciente, un descrédito en las instituciones, una percepción de crisis de los partidos, una situación derivada de la crisis financiera del 2008 y sus efectos aún vigentes en Estados Unidos, y una democracia en crisis, en plena crisis. Esto limita la capacidad y la voluntad de proyección de poder de Estados Unidos.
Pero se encuentra también con fenómenos externos, no solamente por China o la irrupción del sur global, sino las dos derrotas en Irak y Afganistán. Fueron derrotas de Estados Unidos y de la OTAN, dicho sea de paso. En materia tecnológica, el ASPI, que es un instituto australiano, que sigue lo que se llama el Critical Technology Tracker, el seguimiento de tecnología crítica. Hasta el año 2007, Estados Unidos comandaba 60 de las 64 tecnologías críticas. Desde el año 2019, China comanda 57 de las 64 tecnologías críticas. Hasta el hecho de que todos los indicadores nos muestran que mientras se achican las clases medias en los principales países de Occidente, se agrandan y se crean en algunos casos las clases medias en Asia. Y más aún, para el año 2040, el 50% del PIB mundial va a ser creado en Asia. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que Estados Unidos tiene límites y que todo lo que está haciendo Trump, que es inadmisible, que es, insisto, brutal, yo no sé si muestran que Estados Unidos es una gran potencia, simplemente, que lo sigue siendo, sino que Estados Unidos es hoy una mezcla de impotencia y prepotencia. Y que puede hacer mucho daño con su impotencia y con su prepotencia, en ambos casos, en ambos casos. Mi tercer punto es que el proyecto de Trump, uno lo podría llamar el proyecto RE-RE. ¿Qué es el proyecto RE-RE? Reaccionario hacia adentro, revisionista hacia afuera. Es un proyecto que trata de rearticular la sociedad, la política y la economía en Estados Unidos bajo parámetros totalmente regresivos, retardatarios. No hay duda de eso. Anticientíficos, que dicho sea de paso, si uno va a otros momentos históricos de los Estados Unidos, ha habido muchos momentos anticientíficos y antiintelectuales en Estados Unidos. Este es el más, digamos, abierto y hostil, porque además involucra grandes cantidades de plata, pero no es una novedad. Posiblemente lo que remarca Trump es la profundidad de este proyecto reaccionario, que lo convierte a su vez en una especie de gran tótem de la internacional reaccionaria en el mundo. Acá por Argentina tenemos uno que lo sigue, por ejemplo. Y digo revisionista porque es un caso anómalo Estados Unidos en esto. Es tremendamente anómalo, casi yo diría inesperado, porque toda la literatura que conocemos en la disciplina sobre relaciones internacionales dice que los poderes revisionistas, es decir, aquellos que son insatisfechos, quieren cambiar las reglas del juego, son expansionistas, agresivos, son los poderes ascendentes, y casi siempre esa categoría se ha dejado librada a Rusia y a China, para ser claro. Ahora, el que parece revisionista, y lo es Estados Unidos. En su agresividad, en sus acciones, y en sus acciones a mí me lleva a pensar en Shakespeare. ¿Por qué digo a Shakespeare? Porque hay una frase en Hamlet que me parece muy importante, cuando dice, aunque esto sea una locura, hay un método en ello. ¿Sí? Entonces, yo creo que el método Trump es un método en el cual los elementos personales de él, pero aquellos elementos que tocan fibras de la cultura histórica de Estados Unidos son muy importantes. Son muy importantes. Y ahí entra inclusive los elementos religiosos que pasan a jugar un papel decisivo. Fin, cuarto y último punto. ¿Esto quiere decir que Estados Unidos hoy tiene una gran estrategia? Yo soy de los que cree que no la tiene. Estados Unidos,
los funcionarios de este gobierno de Trump tienen las mismas tribus que han tenido otros gobiernos. Una tribu neoconservadora, primacista, que busca la primacía total de Estados Unidos. El epítome de esto era Waltz, el consejero de Seguridad Nacional, que quería y jugaba a provocar un incidente con Irán para que hubiera un ataque sobre la capacidad nuclear, por ahora pacífica, si es que podemos comprobar eso, siguiendo la Organización Mundial de Energía Atómica de Irán. Y tiene aquellos que en la jerga se llaman los restrainers, los que se repliegan, pero ¿repliegan para qué? ¿Repliegan a qué? Se repliegan, por un lado, para enfrentar mejor a China, para concentrarse en China. Marco Rubio es el ejemplo de ello. Marco Rubio más el secretario de Tesoro, más el secretario de Comercio, más el representante comercial, más el jefe de asesores económicos del presidente Trump, todos ellos configuran el bloque anti-China, pero una anti-China basada en concentrarse en eso, y forzar a los aliados, incluidos a los europeos, a que vayan pensando en tomar posiciones no a favor de China. Y por supuesto en América Latina que se vayan los chinos. Y hay otro sector entre estos restrainers que quieren reindustrializar a Estados Unidos y concentrarse solo en Estados Unidos y episódicamente en algunas cuestiones. Y que, por ejemplo, los europeos se queden con la OTAN. El vicepresidente Vance es un prototipo de eso. Entonces, estas dos tribus han estado en otras administraciones. Siempre aparecen, con la diferencia que casi siempre ganan los primacistas. Y lo que está en juego acá es quién va a ganar internamente en Estados Unidos. Si los primacists o los restrainers. No sé quién quiero yo que gane. Eso es otra cuestión, no me pregunten eso. Pero lo que sí observo es que esta disputa va a persistir. Fin de fines. ¿Qué busca Estados Unidos en América Latina? Ya lo van a hablar mejor mis colegas. Busca recuperar su esfera de influencia clásica. Y lo hace convirtiendo a la región en un laboratorio. Vamos a hacer un laboratorio de prueba, de control, por un buen tiempo, que tiene que ver esencialmente con frenar la proyección de China. Pero acá, y ahí ahora sí termino, está lo que en la disciplina de las relaciones internacionales llamamos el dilema de las grandes potencias. ¿Cuál es el dilema de las grandes potencias? Bueno, el dilema es sencillo. Si uno tiene muchos recursos o pone muchos recursos, obtiene muchos compromisos. La Guerra Fría fue un epítome de eso, de ese ejemplo. ¿Quién puso recursos? Materiales, quiero decir. Estados Unidos. Asistencia, inversión, comercio, ayuda militar. ¿Quién puso otros recursos? La Unión Soviética. ¿Qué puso? Ideología. Y además, ideología. ¿Y qué otra cosa? Ideología. ¿Y qué otra cosa? Ideología. Bueno, entonces al final del día, quien puso recursos materiales concretos logró más compromisos. Y esta fue una región segura, como siempre ha sido para Estados Unidos. En general, moderadamente condescendiente con Estados Unidos. El dilema de Estados Unidos hoy es que quiere más compromisos sin recursos. Y el que provee los recursos es China, que no exige por ahora muchos compromisos.
Entonces, cómo se dirima esto me parece que va a ser muy importante para no volvernos otra vez el patio trasero de Estados Unidos. Agradecer mucho la pregunta. En ese libro hay distintos capítulos y hay uno sobre Medio Oriente. Y yo diría que las primeras 4 o 5 frases de ese capítulo por ahí son útiles en general para los estudiosos, estudiosas de las relaciones internacionales, pero también para aquellas personas que no han adoptado la disciplina como su formación, pero sí en términos de su interés, su vocación sobre las cuestiones mundiales. Yo decía ahí que lo primero es entender antes que impugnar, ¿no? Hay que hacer un gran esfuerzo para entender, y esta es una época para que procuremos eso desde la docencia hasta la investigación, entender más. En segundo lugar, entender no es justificar, es decir, uno no entiende para avalar, entiende para saber ponderar. Y adicionalmente, digamos, puede entender para un mejor actuar, ¿no? Yo diría que eso hoy es esencial en la formación de estudiantes de grado y de posgrado. Y mi impresión adicional a eso es que hay, por un lado, una cierta, en un extremo, la pasividad, y por el otro lado, un fervor leninista. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces yo diría que dejen a Lenin para el futuro, por el momento, y que se concentren mucho más en entender, en comprender, en asimilar, en cuestionar, en impugnar, en descifrar, en todo un conjunto de pautas que van a ser esenciales para la vida profesional, ¿no? Bueno, yo haría 3 observaciones distintas sobre la pregunta que tú haces. Yo entiendo el multilateralismo como, no solamente como un medio, por supuesto, sino como un reflejo. Y ese reflejo tiene que ver con una distribución de poder realmente existente, para ponerlo ciertamente. Cuando el mundo era muy pequeño, el mundo occidental a su vez estaba predominantemente marcado por el lugar de Europa, había una institución informal, porque nunca tuvo una sede específica, que era el Concierto de Europa, ¿sí? Y ahí ese Concierto de Europa, en momentos de conflicto o en situaciones de posconflicto, de guerra, hacía que los actores asumieran una serie de compromisos, respetando soberanías, rearticulando espacios, buscando compromisos y gestando unas nuevas normas, de alguna manera. Ese Concierto de Europa era el reflejo del poder centrado en Europa. La Liga de las Naciones fue un mecanismo, ese sí formal, que se creó con una serie de propósitos muy importantes después de la Primera Guerra Mundial, pero cuando no ingresó a Estados Unidos, cuando después se fue la Unión Soviética, cuando los italianos invadieron Abisinia, etcétera, 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 se fue desarmando, porque la Liga de las Naciones ciertamente no reflejaba la distribución de poder realmente existente en ese momento.
de un auge incuestionable de los Estados Unidos, de un declive relativo de Europa y de una Unión Soviética que era el desafiante. ¿Sí? Las Naciones Unidas del 45, y estamos conmemorando su 80 aniversario, fue un reflejo realista, razonable, de una distribución de poder existente en ese momento histórico. Y mi punto hoy sería que la ONU de hoy no refleja eso, y mucho menos lo refleja en su Consejo de Seguridad. Entonces, desde el vamos tenemos un problema, ¿sí? Segundo, en materia ambiental, estamos en un escenario de paradojas. Un gran contaminador, que ha sido China, se está volviendo un buen ciudadano internacional en esa materia, promoviendo cambios internos en términos de consumo, validando formas de desarrollo que afecten menos el cambio climático, no sé cuánto llegará, pero tenemos otro, un actor que crece significativamente, la India, que es, digamos, es un contaminador notable. Entonces no es que haya un salvador, vuelvo al tema de, no, va a ser este o va a ser el otro. Mi impresión es que hasta que no concibamos de una manera mucho más colectiva y con una fuerte decisión de lo que podríamos llamar una diplomacia ciudadana, es imposible que si no hay domésticamente programas y proyectos de desarrollo ambientalmente sustentable, es imposible pensar que vaya a cambiar algo el conjunto de COPs que se van dando, y cada COP se va volviendo además más distante del origen y de los propósitos iniciales. Y mi tercer punto, ahí sobre el multilateralismo, es que me parece que hay una oportunidad. Y yo diría que se necesita que la próxima persona al frente de la Secretaría General de la ONU sea una mujer. Necesitamos un cambio que no sea simplemente simbólico. Necesitamos a alguien que venga con una agenda distinta. Es muy difícil porque eso siempre es una especie de contubernio básicamente occidental, que después le consultan primero a Rusia y después a China. Ahora cada vez más van a tener que consultar a China, pero me da la impresión que se necesita un elemento simbólico. Si no hay ese elemento simbólico, creo que estamos en la misma situación de cara al multilateralismo y de cara al tema ambiental más específicamente hablando. Bueno, gracias por todas las preguntas y comentarios. Voy por Venezuela. Mi interpretación es que está por decidirse qué va a pasar con las licencias para Chevron. No está claro, es parte de un debate todavía interno en Estados Unidos. Y creo que cualquier cosa que pase con el petróleo venezolano y Estados Unidos tiene que ver con la cercanía y la facilidad que brinda Venezuela frente a otros lugares donde no hay una situación, digamos, óptima tampoco. Y creo que en la lógica transaccional del gobierno de Trump intenta buscar aminorar un poco la proyección ruso-china en materia de hidrocarburos. Venezuela sigue siendo un superactor en materia de los yacimientos que posee, no los que explota
ni los que exporta, porque ha declinado drásticamente, aunque ha pasado a tener una mejor producción en los últimos años. Y creo que todavía no tenemos descifrado qué es lo que está pasando, no está claro si los 5 venezolanos que estaban en la embajada argentina salieron y van a hacer una película magnífica de un acto intrépido, o si fue una entrega de alguien del sistema de seguridad venezolano y de inteligencia, y fue una operación complicada, pero no tan rutilante como parece, o si fue parte de un pacto tácito. Es un episodio que a mí me llama la atención como en estos días están tratando de ponerlo de relieve, pero la información disponible es muy poco convincente, para ponerlo de alguna manera. Creo que el nuevo Papa yo creo que es menos Francisco, es un in-between entre Francisco y Juan Pablo II, más que yo no lo vería como el que va a seguir una línea de reforma tan amplia y tan audaz o tan prometedora. Tampoco es que Francisco hizo de todo, por favor, pongámosle un límite, porque si no, entre Francisco y Dios va a haber una distancia muy chiquita, y que el principal punto es como recuperar el papel de la Iglesia Católica. Si uno lee el Pew Research Center, es, a mi modo de ver, el que mejores encuestas por lejos hace en Estados Unidos. Para el año 2010 había en el mundo, en términos de cristianos, más o menos el 31.4% del mundo era cristiano, y el 23.6 o 23.5 era musulmán. Para el año 2050 el mundo cristiano va a quedarse en 31 y el mundo musulmán va a llegar a 31 y pucho. Y hay todo un reacomodo religioso, y por el lado más conservador, más exegético, en varias de los credos religiosos, y creo que por otro lado Steve Bannon ya nos anunció que Estados Unidos se va a preparar o va a hacer todo lo posible para generar un cisma dentro del Vaticano. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no sé, una operación encubierta, no tengo la menor idea, pero es esta ambición de Estados Unidos y de varios dentro de Estados Unidos de reformular o reestructurar muchas cosas. No creo que lo logren, pero hasta ahí llegan. América Latina es una gran pregunta, Gerardo. Yo ahí diría 3 cosas muy rápidas. Yo creo que hay que dejar de hablar de integración latinoamericana. Hay que dejar que no se hable más de ese tema. No prometer la integración latinoamericana, no. Yo lo que le diría a los estudiantes, las estudiantes de Relaciones Internacionales, por favor, estudien sobre desintegración latinoamericana. Tienen que darnos las pistas de todo lo que hicimos o pensamos mal o concebimos mal o no hicimos suficientemente. Hay que poner la atención en las fuentes de nuestra desintegración, porque si yo miro para atrás, cuando se creó el grupo de Contadora para Centroamérica y luego su grupo de apoyo, el tema ideológico de los gobiernos de turno no tuvo nada que ver. Era una acción concertada latinoamericana. Cuando yo miro para atrás y veo
que fueron gobiernos de diferente corte ideológico los que llevaron al Comité Jurídico Interamericano la ilegalidad de la ley Helms-Burton. En aquel momento México jugó un papel fundamental y fue ese concepto no vinculante pero importante de que la ley Helms-Burton, que tenía una aplicación extracontinental, extraterritorial para América Latina en su relación con Cuba, bueno, Clinton, que tenía la obligación de sancionar o de afectar a los países que tuvieran relaciones comerciales o financieras con Cuba, no pudo hacer nada porque había un marco jurídico que le decía, señor, eso no se ajusta al derecho internacional. Cuando México, con un gobierno de derecha, y Chile, con un gobierno de izquierda, están en el Consejo de Seguridad en el año 2003, y ambos dicen que no a la decisión de Estados Unidos de usar una resolución del año 91 para volver a invadir Irak, como había ocurrido en el 91, y se toparon con la presión, la amenaza, el chantaje de la administración, votaron conjuntamente, esperaron para votar conjuntamente. Finalmente Estados Unidos decidió no seguir por ese lado y creó la Coalition of the Willing por afuera de Naciones Unidas, pero fueron dos gobiernos de ideologías muy distintas. Nos tenemos que preguntar en qué momento la ideología llegó a fracturarnos tanto, de tal manera de volvernos, creo yo, menos gravitantes de lo que pudiéramos ser. Entonces, y ahí yo vuelvo a... El tercer punto que haría es decir, yo creo que en esta coyuntura no hay nada mejor que el minilateralismo, que se junten los que quieren juntarse porque tienen intereses compartidos. Que si esos intereses compartidos son políticos, si esos intereses compartidos son económicos, ojalá que fueran económicos, si esos intereses compartidos fueran de distinta naturaleza, geopolíticos, bueno, que actúen e interactúen, pero, digo, el nivel de... Ya no tenemos un problema regional, tenemos un problema vecinal. ¿Para qué hablar? Que vamos a hablar justo un argentino. No nos interesa la relación con Uruguay. Decimos que Boric es un empobrecedor, que Lula es, lo dice el presidente de Argentina, quiero decir, que es un corrupto. No estamos casi dispuestos a romper Mercosur para tener algún tipo de un acuerdo de inversión con Estados Unidos. Eso es en un vecindario, eso no es en la región. Es patético, es totalmente patético. Entonces, yo sigo con mi moderado pesimismo, mi querido, y creo que seguiré ahí. Y que no puedo dar muchas herramientas distintas a lo que señalé. Hay que estudiar más, estudiar mejor, tomar los temas que son, los desafíos que son. No hay otra. No los temas, no dar nada por sacro. ¿Sí? Que la integración latinoamericana. ¿Qué integración latinoamericana? Ya, digo, estamos en un nivel muy pobre.